Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto volver a verles. Carlos, César, Arnulfo, Omar, a todas, todos. Pues vamos a empezar con un nuevo módulo de este diplomado. Espero que las sesiones anteriores hayan sido productivas, hayan podido avanzar en el tema medular de este diplomado. El día de hoy vamos a hablar sobre organización interna. Eh, Permítanme empezar a compartir la presentación. Hoy voy a estar con ustedes y mañana va a estar mi colega, el doctor José Ramón Narváez. Entonces, permítanme empezar a compartir esto. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Miren, vamos a hablar de algunos aspectos teóricos sobre la organización interna de los partidos políticos, un poco cuál es el esquema analítico que proponen politólogos, politólogas, sociólogos políticos, cuáles han sido un poco las teorías que se han hecho a partir de estudiar a los partidos políticos desde su interior. En un segundo momento, vamos a ver cuál es la normativa sobre la organización que deben tener los partidos políticos en su interior, cómo ha ido evolucionando esa normativa. Después vamos a ver qué dice tal cual la Ley General de Partidos Políticos sobre organización interna. Vamos a ver cuál ha sido la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos internos, qué son los asuntos internos, y algunos casos en un intento de línea jurisprudencial. Bueno, pues vamos a empezar. Ya saben que si alguien tiene un comentario, pregunta, duda, aportación, con toda confianza, levantamos la mano, lo pueden poner en el chat y participamos. No tenemos que esperar hasta el final. En cualquier momento de mi presentación, ustedes pueden comentar lo que ustedes consideren pertinente para que no sea un monólogo, ¿no? Intentaré que no sea un monólogo, intentaré solo exponer una hora y dejar el resto del tiempo para conversación con ustedes. Bueno, pero también si quieren comentar algo con toda confianza. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, eh, para analizar al partido político, generalmente ¿no? Lo estudiamos como parte de un sistema político y este sistema político es un subsistema de un sistema social en el cual se encuentra inmerso, ¿no? Entonces, generalmente estudiamos a los partidos políticos dentro de sistemas, dentro de la teoría de sistemas, ¿no? Como ustedes recordarán, David Easton fue un sociólogo que justo promovió el concepto de sistema político, extrayendo esta noción de las ciencias naturales, ¿no? Del sistema como un todo con muchas partes que se retroalimentan mutuamente, ¿no? En donde hay, recordemos como este esquema básico del sistema, ¿no? Un sistema en el cual hay entradas, hay salidas, hay retroalimentación, feedback, ¿no? Pero el sistema siempre está en movimiento a partir de estas entradas y de estas salidas y de esta retroalimentación, ¿no? Y hay como una caja negra dentro del sistema político, del sistema, de cualquier sistema, ¿no? Entonces, una de las metodologías que se sugieren para estudiar a los partidos políticos, pero no hacia afuera, sino también hacia adentro, es concebirlos como parte de un subsistema,
del propio partido político, ¿no? Y aquí podemos rescatar esta cita de Eldersveld, citada por Sartori: en sí y por sí mismo, el partido es un sistema político en miniatura. Tiene una estructura de autoridad, tiene un proceso representativo, un sistema electoral y subprocesos para reclutar dirigentes, definir objetivos y resolver conflictos internos del sistema. Entonces, vean que generalmente, ¿no?, asumimos que dentro del partido político hay diferentes subunidades, pero muchas veces hacemos análisis reduccionistas y pensemos que el partido político hacia su interior es muy homogéneo, pero en realidad tenemos que concebir que los partidos políticos son realmente heterogéneos y que si los queremos comprender realmente cómo funcionan en su interior, no debemos de verlos desde esta categoría como inanimada, donde un partido político tiene la estructura A, la estructura B, ¿no?, el presidente del partido, el órgano de justicia interna, y así solamente analizarlos desde lo que dice, por ejemplo, la ley, ¿no?, o la estructura orgánica del propio partido político, de manera inanimada, sino que tenemos que concebir que un partido político funciona como un microsistema político y que tiene una serie de relaciones igual de complejas que los partidos políticos hacia el exterior del sistema político, que tiene una serie de relaciones complejas, de entradas, de salidas, de relaciones, ¿no? Tenemos también que ver que el partido político, como dice Sartori, también va a ser una serie de constelaciones de grupos rivales, pero que están dispuestos a resolver diferencias para alcanzar un objetivo común. Pero existen todas estas constelaciones de grupos rivales al interior del partido político. Entonces, lo importante es comprender que es un sistema vivo, ¿no? Prácticamente un sistema social vivo en miniatura, con estas entradas, con estas salidas, y, eh, y que cuenta, ¿no?, con todo un proceso representativo, un sistema electoral y sus procesos para reclutar dirigentes, definir objetivos y resolver conflictos internos del sistema. Y que lejos de ser homogéneo y fácil de estudiar, puede tener muchísimas complicaciones, ¿no? Vean ustedes que desde el siglo XX empezaron los estudios sobre el interior de los partidos políticos. En el siglo XIX vimos diferentes teóricos políticos buscando comprender a los partidos políticos, pero en su relación con el exterior, ¿no? Entonces encontramos a David Hume, ¿no?, a Bolingbroke, a Burke, como estos primeros autores que estudian a fondo los diferentes partidos políticos que van surgiendo y sus relaciones con el parlamento o las democracias nacientes, ¿no? Pero justo es en el siglo XX cuando vamos a encontrar el interés de estudiarlos hacia adentro, ¿no? Y una de las obras clásicas, y vamos a ver que a partir de ahí se desarrollan muchísimos estudios sobre el interior de los partidos políticos, es este, se lo recomiendo mucho. Bueno, esta versión está en inglés, pero también está en español. Es Partidos Políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas en las democracias modernas, ¿no? Este es un libro clásico. Robert Michels va a inaugurar estos estudios para comprender cómo funcionan los partidos políticos en su interior. Y justo de él viene esta famosa
ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Que vean, aquí uno lo puede identificar inmediatamente. Who says organization, says oligarchy, ¿no? Entonces, quien habla de organización, habla de oligarquía. ¿Qué significa esto? Básicamente, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en sesiones anteriores, si no mal recuerdo, pero Robert Michels forma parte de teóricos, los elitistas democráticos, como Pareto, Mosca, que van a sostener que la democracia completamente horizontal es imposible y prácticamente para ellos la democracia funciona como una simple rotación de élites. Entonces, lo que nos dice Robert Michels al estudiar a los partidos políticos en su interior, incluso los partidos políticos que se decían nombrar los más democráticos en su interior, los partidos socialistas, comunistas, etcétera, resultan ser igual de oligarcas que el resto de los partidos políticos. Y lo que aquí nos explica Robert Michels desde la sociología política, desde este estudio sociológico, es que toda organización tiende necesariamente, ¿no?, a la jerarquía. Ya lo habíamos mencionado, creo que hasta mencioné un ejemplo, ¿no?, que Carlos lo hacíamos presidente de este grupo, ¿no? Esto es básicamente por eso, ¿no? Porque organizarnos se vuelve mucho más sencillo cuando lo hacemos entre menos personas. Y entonces aquí viene un gran debate entre los que estudian a los partidos políticos, porque justo señalan que el objetivo principal de un partido político es ganar votos. Y entonces, si el objetivo principal del partido político es ganar votos, evidentemente si queremos esa efectividad política, pensemos en el concepto de efectividad desde Maquiavelo, pues lo procedente es que se tomen decisiones de manera efectiva. Y la democracia interna puede ser un tropiezo, hablábamos de esta relación inversa que existe entre democracia interna y éxito electoral, ¿no? Entonces, esta es una de las complejidades, de los dilemas, de las paradojas, de las contradicciones más importantes a resolver sobre los partidos políticos. Hoy en día sigue causando mucho debate esta ley de hierro de la oligarquía, esta tendencia, por decirlo así, natural, inevitable de toda organización, de tener una organización, aunque se intente hacerla horizontal, se tiende siempre a la verticalidad. Y entonces esto puede ser contrario a la democracia interna y a la participación colegiada de todos los miembros de una organización política. Entonces, eso es como una de las ramas por las que se ha estudiado a los partidos políticos en el interior, a partir, ¿no?, de la democratización o no que existe al interior y los procesos que tienden constantemente a la oligarquización y cómo mientras más vertical sea un partido, más éxito electoral puede tener. Que bueno, que esto se puede cuestionar, ¿no? No necesariamente es así en todos los casos, pero es una tendencia, ¿no? Una relación inversa que existe ahí, interesantísima de estudiar. Otro tipo de estudios tienen que ver con bueno, ustedes sobre todo en el siguiente módulo van a concentrarse en la democracia interna de los partidos políticos. Pero hay otra serie de estudios que se enfocan en en las organizaciones internas del partido político, en la organización interna del partido político desde un enfoque de la teoría organizacional. Y sobre todo, el texto de Maurice Duverger sobre los partidos políticos es como la obra base a partir de la cual se han ido desarrollando diferentes estudios para entender cómo funcionan los partidos políticos en su interior, sin importar tanto la onda de la democracia interna, ¿no?, sino desde el punto de vista de la teoría organizacional. Entonces, esas son como
las principales dos líneas de investigación que se han generado sobre el interior de los partidos políticos. Y también tenemos una tercera propuesta, un modelo analítico propuesto por Giovanni Sartori, que, que es un modelo analítico para poder estudiar a las diferentes subunidades de los partidos políticos, ¿no? Generalmente les llamamos tribus, ¿no? En México, por ejemplo, les llamamos tribus, facciones, grupos, los chuchos, ¿no? ¿Se acuerdan del PRD, no? Los blandos, ahora que de Morena dicen que hay diferentes corrientes también, entonces les llamamos corrientes. Entonces, Sartori empieza a problematizar cuál es la mejor categoría conceptual para referirnos a las diferentes subunidades que existen dentro de un partido político. Están las corrientes, los italianos les llaman corrientes, correnti, los alemanes les llaman alas y tendencias, las facciones, ¿no? Los ingleses sobre todo hablan de faction, y la propuesta de Sartori para hablar de un término lo más neutral posible, pero que pueda darnos cuenta de la realidad de los diferentes subunidades que existen dentro de un partido político. Para Sartori son las fracciones, ¿no? Y nos señala que uno de los problemas de esto es que, bueno, este término está muy relacionado con el término fracción marxista y también con la fracción parlamentaria, ¿no? Ustedes han escuchado hablar, ¿no?, de las fracciones parlamentarias, del partido fracción dentro del Parlamento, sobre todo en Alemania esto es muy, muy usado. También aquí hablamos de repente, ¿no?, de las fracciones parlamentarias, pero él señala que a pesar de estos inconvenientes, es mejor hablar de fracción en términos analíticos. ¿Por qué? Porque la palabra, sobre todo la palabra facción, como estuvimos viendo en las primeras unidades, bueno, en el primer módulo, cuando hablábamos de los conceptos teóricos básicos de los partidos políticos, la facción, como ustedes recordarán, pues tiene un pasado un tanto negativo, ¿no? Y hablábamos de que la facción tiene que ver con ese grupo que vela por el interés privado, por el interés del grupo, ¿no? Y que teóricamente la diferencia, ¿no?, entre un partido y una facción es que la facción no apela a principios, mientras que el partido político sí, ¿no? A un principio que tiene que ver con el bien común, con el todo. En cambio, la facción no, y la facción tiene que ver con el poder por el poder mismo, ¿no? Entonces, hablar de facciones, como los diferentes grupos que existen en un partido político, si bien obviamente siempre van a haber facciones al interior de los partidos políticos, siempre van a existir grupos de poder que solo quieren velar por el interés de este grupo, y siempre nos vamos a encontrar eso en los partidos políticos. La facción entonces no nos puede dar cuenta de todo los otros grupos que no necesariamente quieren el poder por el poder, ¿no? Entonces, lo que nos propone Sartori es hablar de fracción como cuando hacemos una distinción, ¿no?, entre la célula, ¿no?, en el cuerpo humano, eh, como la primera subunidad, ¿no? Bueno, es que no aplica para el caso del cuerpo humano porque hay órganos, hay tejidos, pero bueno, no nos vayamos mejor con esas analogías, sino veamos, ¿no?, a la fracción como la categoría más neutral y analítica para hablar de las principales y más generales subunidades que existen en un partido político. Y bueno, y ahora sí, las diferentes fracciones que existen dentro de los partidos políticos pueden ser, nos dice Sartori, de facciones, las facciones que aspiran al poder por el poder mismo. Puede haber también tendencias dentro del partido político, que son
pues subunidades, fracciones dentro del partido político que tienen ciertas actitudes específicas. Pero la propuesta, sobre todo la tipología de las fracciones que nos hace Giovanni Sartori, es la siguiente. Aquí lo podemos ver en este cuadrito. Vean, lo que nos propone Sartori es que las diferentes fracciones que existen en el partido político nos propone estas variables. Las principales variables para analizarlas tienen que ver con la estructura de las diferentes fracciones que hay en un partido político, las motivaciones que tienen estas fracciones, las actitudes, las posiciones, sus composiciones y el papel que juegan dentro del partido político. Entonces, una fracción al interior de un partido político, piensen en el que quieran, en Morena, en el PRD, en el PAN, tiene diferentes estructuras. Algunas, la mayoría, están organizadas, algunas no están organizadas y puede haber también mitad y mitad, ¿no? O sea, puede haber partidos políticos con subunidades, con fracciones que no están muy organizadas y que simplemente pues van ahí accionándose en momentos electorales o cuando el partido político gana el poder y se vuelve legislatura o se vuelve gobierno. También tenemos fracciones de diferentes tipos de acuerdo a la motivación. Hay grupos, ¿no? Como en las facciones, ¿no? Que solo están viendo el reparto de despojos del poder. Este grupo de políticos dentro del partido político que solo viven de la política, como diría Max Weber, y no para la política. Pero vean que muchas veces tendemos a simplificar, porque siempre hablamos de los partidos políticos y que los partidos políticos son esos canallas que todos ven por sus intereses, que están robando al pueblo. Siempre hacemos esta generalización. Y lo que nos dice Hannah Arendt, que el problema con los prejuicios en política es que lo seguimos usando porque tienen gran parte de verdad. En parte es cierto, ¿no? Lo que decimos cuando hablamos de los políticos, no estamos mintiendo. El problema es que estamos generalizando y no estamos comprendiendo cómo funciona completamente un partido político. Entonces, efectivamente va a existir grupos que ven por el reparto de despojos o del poder, y esto siempre va a existir también dentro de un partido político, por todo lo que hay, ¿no? Por todas las prebendas, prerrogativas, beneficios, status quo, todo lo que puede ofrecer un partido político, tanto para un grupo en los cargos internos como hacia el exterior una vez que se obtiene el poder, ¿no? Pero también hay grupo, fracciones dentro de un partido político que ven por la promoción de ideas, ¿no? Un grupo que no necesariamente está interesado 100% en los despojos del poder o en el reparto, sino que también tiene, eh, tiene un ímpetu de promocionar las propias ideas del partido político, si hay un ideal ahí detrás, ¿no? Y esto pues está muy relacionado también con la actitud, ¿no? Del partido político, que puede ser ideológica o pragmática o ambas cosas, ¿no? También en cuanto a la motivación de las diferentes fracciones que hay en los partidos políticos, pues puede haber un grupo que en el mismo grupo, y esto sí nos aclara Sartori muy bien, ¿no? Que pues todo al final puede ser una amalgama de todo, pero esto es una propuesta analítica, ¿no? Porque al final podemos encontrar una persona que sí le interesa el reparto del poder, pero a la vez le puede interesar los ideales del partido político. Entonces tiene ambas cosas, ¿no? Y un grupo, una fracción de un partido político también, ¿no? Entonces, esto simplemente es como para analizarlo desde el punto de vista analítico y que, bueno, puede haber eh, diferentes variables que predominen más al analizar un partido político que nos pueden ayudar a hacer diferentes análisis. Entonces,
la actitud de los partidos políticos, ¿no? Pueden ser ideológica, en donde justo es esto, ¿no? Hay fracciones del partido político que son muy ideológicas, que todo el tiempo están apelando a los principios del partido político, a los ideales, a lo que se debe de hacer, al deber ser, desde el punto de vista, ¿no?, de la filosofía política. Y ahorita hablamos del concepto de ideología. Y está la parte pragmática, esas fracciones del partido que no les interesa o no son tan ideológicos, tan idealistas, sino que lo que les interesa es hacer las cosas, ¿no? Prácticos, pragmatismo. Y es una gran crítica que hay actualmente a los partidos políticos, ¿no? Que muchos han dejado de ser ideológicos y que muchos se han vuelto pragmáticos y por eso esta clasificación de los partidos catch all, atrapa todos, los partidos electorales que se han vuelto especialistas en elecciones y que lo único que les importa es ganar votos. Entonces, podemos ver, ¿no? Justo esta propuesta analítica de Sartori nos puede ayudar a ver, ¿no? Qué tan pragmático o no se ha vuelto un partido político al analizar las diferentes fracciones del partido que son pragmáticas o que son ideológicas o que son ambas o que son ninguna. También podemos analizar las fracciones del partido político desde este espectro izquierda, centrista, derechista, imprecisa, pero yo coincido con Sartori cada vez, a ver qué opinan ustedes, cada vez es menos preciso, menos, pues sí, útil la categoría izquierda-derecha, pero lo que nos propone Sartori es utilizar estas posiciones izquierda, centrista, derechista, porque las fracciones van a tender a ser o más izquierdistas, más centrista, más derechista que todo el partido en su conjunto, ¿no? Entonces podemos ver incluso en el mismo Morena, que si bien puede ser de izquierda, ¿no? Sus principios, sus postulados son de izquierda, vamos a encontrar diferentes fracciones, ¿no? Que son más centristas o con ideas, incluso en algunos casos derechistas, por ejemplo, al rechazar, puede haber fracciones que rechazan los derechos de la comunidad LGBTI o se manifiestan en contra del aborto o de la legalización de la marihuana. Entonces, hay fracciones dentro de los partidos políticos que pueden ser de diferentes tendencias, pero eso es una categoría residual porque justo las variables previas de estructura, motivación, actitud nos deben ayudar a identificar con más precisión las características centrales de las fracciones de los partidos políticos. Entonces podemos identificar fracciones que son más ideológicas, más pragmáticas, y desde ahí podemos también entender si serán más o menos izquierdistas, centristas, derechistas. Otra categoría que existe es la composición. Si la fracción está alineada al carácter personalista de un líder, si existe un solo líder de esa fracción que aglutina los diferentes intereses, o si una fracción está organizada a partir de una coalición de líderes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PAN, ¿no?, que tiene 5 líderes en la Ciudad de México, y así están organizados, estructurados, ¿no? Una fracción del PAN de la Ciudad de México, por mencionar un ejemplo. Pero pues vemos que hay fracciones dentro de Morena, ¿no?, que están completamente alineados a lo que diga, por ejemplo, el presidente de la República. Entonces, hay diferentes composiciones de las fracciones dependiendo del carácter del líder de la fracción. Lo que sí es verdad es que en todas las fracciones hay líderes, ¿no? Líderes que son evidentemente, porque no el partido, o sea, lo que les quiero aquí volver a recordar es que el partido nunca va a ser homogéneo, siempre va a ser heterogéneo, va a ser esta constelación de grupos rivales, pero que están dispuestos, ¿no?, a
disciplinarse, la disciplina partidista, para lograr objetivos comunes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Que las fracciones del partido político no solo existen a nivel nacional, sino también en las diferentes fracciones que existen en las entidades federativas. Entonces, pues van a haber diferentes grupos políticos en todo el país que juegan diferentes papeles, y esta es la última categoría de la que nos habla Sartori. Podemos también analizar el papel que juega la fracción dentro del partido político, que puede ser política, que son aquellos que buscan eh, dentro del partido el poder, lograr la mayoría de votos en las elecciones constitucionales para obtener los diferentes cargos de elección popular y lograr el poder. Hay fracciones que sirven generalmente de apoyo, que no están buscando generalmente el poder político. Hay fracciones que juegan un papel de veto, tienen un poder de negociación importante, pero solamente se manifiestan cuando no están de acuerdo, cuando no quieren que algo pase, y un papel fluido u otros papeles, ¿no? Entonces vean que pues se vuelve esto muy interesante si utilizáramos este esquema analítico, ¿no? Para analizar a cualquiera de estos partidos políticos, que aquí en México, pues es muy recomendable leer a Joy Langston, a Francisco Reveles, a Joy, ¿cómo se llama? Bueno, una investigadora del CIDE, a Joy Langston justo, que son quienes han estudiado a los partidos políticos a fondo, ¿no? Tienen libros. María Marván también tiene un libro del PAN, ¿no? Bueno, hay una gran cantidad de libros sobre los diferentes partidos políticos. Entonces, pues podemos, las recomendaciones adentrarnos, ¿no? Además del que les recomendaba de Pablo González Casanova, del Estado y los partidos políticos en México. Entonces podemos ir, ¿no? Analizando los partidos políticos y analizar sus diferentes fracciones, porque nos quedamos siempre con este prejuicio de que les mencionaba, ¿no? Que los partidos son homogéneos, y pues es muy simplista decir, no, no, es que Morena hace todo lo que dice Obrador. Bueno, espérame, vamos a analizar, porque no es así tan sencillo todo, ¿no? Hay diferentes fracciones, hay fracciones que solamente buscan el reparto de los despojos del poder, pero hay otras que son muy ideológicas. Entonces, todas estas fracciones están en constante y permanente pugna, ¿no? Entonces, esto puede ayudar muchísimo a enriquecer nuestros análisis. Pero también regresando al análisis del partido político como un subsistema o como un sistema político micro, podemos también analizar al partido político y su interior de acuerdo a sus funciones, ¿no? Por ejemplo, Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg, en las lecturas que les compartimos, viene esta lectura, ¿no? En ese Word que les deben de haber compartido con links de lecturas, viene esta propuesta analítica de un libro que tienen ambos autores sobre los partidos políticos de América Latina, y ellos nos proponen esta clasificación justo a partir de entender al partido como un sistema. Entonces, podemos también analizar cómo funciona un partido político como organización electoral. No va a ser lo mismo la parte, esta fracción, utilizando la terminología de Sartori, no va a ser lo mismo la fracción del partido político que se va a dedicar a la organización electoral que la fracción del partido que va a velar por la organización del gobierno, por la organización legislativa. Hay también dentro del partido político una organización burocrática, y hay personas, ¿no? Que viven dentro del partido político, eh, justo con carrera dentro del partido político, y a veces resulta que pues las relaciones, ¿no? Las entradas, las salidas, no siempre benefician de la misma manera a la organización burocrática del partido
que a la organización legislativa o a la organización del gobierno o a la organización electoral, que se van creando, disolviendo, transformando a partir de los resultados electorales. Y también podemos analizar el partido político como una organización voluntaria de miembros, ¿no? Cómo funciona el partido político a partir de ese apoyo, esa base, o cómo tiene diferentes formas de concebirse a sí mismo. En fin, estas solamente son algunas de las propuestas teóricas que nos pueden servir para estudiar a los partidos políticos en su interior. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, tuviera alguna pregunta, complemento. Hola, ¿qué tal, Carlos? Te escuchamos. Buen día. Buen día, maestra. Qué bueno que ya te encuentres muy bien de la voz. Muchas gracias. Buen martes a todas y a todos. Pues muy interesante la cuestión de la vida interna de los partidos políticos. Queda, además de la reflexión teórica y de comparar con los distintos autores, que el sistema de partidos en México se ha ido burocratizando de alguna forma. Acuérdense, tú nos lo platicabas en el primer módulo de este diplomado, en la historia de los partidos, que prácticamente en nuestro país era como clubes que aglutinaban a círculos sociales, a conocidos, y se denominaban partidos políticos y desarrollaban actividades, ¿no? En la esfera política. Pero conforme hemos ido avanzando, eso en el siglo XIX, pero conforme fuimos entrando al siglo XX y fuimos entrando a procesos de legislar a partir de la primera ley en materia electoral con Francisco I. Madero y las legislaciones posteriores, hemos visto que se ha ido construyendo un andamiaje cada vez más complejo, maestra. Más complejo que en el caso de la organización de los partidos ha significado burocracia. Ahorita mencionabas un aspecto fundamental que desde mi punto de vista le da autenticidad a la acción política en sociedad, que es el voluntariado. Cuando tú ves una organización que camina con el espíritu de voluntariado, resultan ser más auténticas y más ideologizadas esas organizaciones. Y en la medida que tú entras a procesos de burocratización y entre comillas lo que voy a decir, de profesionalización, esto es que tengas personal de tiempo completo haciendo labor administrativa en los distintos partidos, se va desideologizando y se va volviendo una organización de intereses, sobre todo económicos, porque al haber presupuesto o mucho presupuesto para las distintas actividades, lo que llamamos actividades ordinarias en los partidos, pues hay una especie de repartos clientelares y ahí es donde entra la confrontación, la disputa interna, la lucha, lo que nos acabas de mencionar. Y entonces, lejos de ser fracciones que ideológicamente es válido matizar los grandes espectros de centro, derecha e izquierda como grandes referentes, también es cierto que de ser fracciones ideologizadas, se vuelven facciones peleando presupuesto, maestra. Y hay ejemplos, digamos, el partido que ha estado más años en el ejercicio del poder, el tricolor, pues eran históricas sus pleitos en asambleas que no solo volaban sillas, en el siglo pasado volaban balazos, ¿no? Después lo vimos en el PRD a fines del siglo XX, que ahí volaban las sillas, las agresiones, cuando tenían sus asambleas. Y ahora, en el partido que está cumpliendo, digamos, ese rol de ser mayoritario temporal, si me permiten la expresión, pues ya vimos en sus recientes asambleas que también volaron cosas, ¿no? Las urnas, boletas, sillas. Entonces, me parece, maestra Alejandra, que es bien interesante el tema de la estructura interna, pero también así como una gran reflexión siglo XIX, siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, habría que pensar si los partidos deben tener
presencia permanente como organizaciones, porque además le cuestan al erario, o seguir el modelo de otros países que los partidos se activan formalmente cuando hay procesos electorales, no todo el tiempo, y pensar, bueno, sí hay que otorgar financiamiento público, pero propiamente a las campañas, no a las actividades que aquí denominamos actividades ordinarias, que generan conflictividad, que generan este agrupamiento tribal, que en el caso de México hemos usado ese término, las tribus, que más que pelear porque tenga éxito una visión política, ideológica, se pelean por presupuesto. He tenido oportunidad de conocer personas, ciudadanas, ciudadanos, que han ido brincando de un partido a otro donde hay presupuesto. Y también por el otro lado, los partidos políticos, los que se denominan, tú bien señalas, los atrapa todo, que están como rémoras abajo del tiburón, o sea, el partido grande, y cuando en el proceso interno del partido grande son desechados liderazgos que no logran las candidaturas más relevantes, estos atrapa todos los cachan. En 2021 tuvimos ejemplos con, no voy a decir nombre, pero es el partido así como de color naranjita, que agarró de este y de este para hacerlos sus candidatos, y ellos saben, maestra, que no van a ganar la elección, pero ¿sabes qué sí ganan? Votos, porcentajes. ¿Y sabes qué? Esas dirigencias, y también lo digo con respeto, van buscando el presupuesto inherente a los porcentajes de votación, y saben perfectamente que no va a ganar su candidato y su candidata. Pero si le pegan al 5%, al 7%, al 8%, lo multiplican por la fórmula y es presupuesto. Y tenemos el fenómeno de que más que haya un proceso democrático de definición de dirigencias en prácticamente todos los partidos, hay partidos que yo los defino partidos franquicia, maestra, porque no se comportan como un partido de interés público, sino se apropia un personaje o una familia de ese partido y ya lo ven como un negocio. Y tenemos ahí ejemplos de personas que tienen 20, 25 años al frente de estas organizaciones políticas y que así como que haya procesos de democracia interna, no. Entonces, es complejo el fenómeno, son sistemas, subsistemas, pero tenemos de chile, mole y pozole. Qué bueno que haya movilidad, eso es excelente, pero habría que plantearnos si vale la pena tener partidos de tiempo completo o solo para procesos electorales. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Me pareció excelente tu análisis, porque justo a esto nos invita Sartori, ¿no? Con estas categorías, con estas variables, poder hacer este tipo de análisis, ¿no? De mientras más burocratizado esté un partido político, seguramente, pues menos ideologizado va a estar, ¿no? Por ejemplo, lo que nos acaba de decir Carlos. Entonces, este tipo de relaciones las podemos identificar a partir de estas categorías conceptuales. Entonces, me parece muy interesante lo que nos dice Carlos. También quiero, de lo que nos mencionaba, resaltar esta propuesta que dice, ¿no? ¿Podrían los partidos políticos ser permanentes, más bien temporales? Fíjense que ahorita que estábamos mencionando, ¿no? Que los estudios de los partidos políticos en su interior empiezan en el siglo XX. Uno de los primeros teóricos es Moisés Ostrogorsky. eh, Estudió en 1903 a los partidos políticos y él es uno de los críticos más contundentes de los partidos políticos. También Simone Weil tiene un libro que habla de la desaparición, que propone completamente eliminar a los partidos políticos. Y lo que dice Ostrogorsky básicamente es que estos organismos se vuelven nefastos, ¿no? Se vuelven, o sea, esto que ya sabemos, ¿no? Todo esto que nos dice tanto Duverger como Mickels, de cómo funcionan los partidos desde el interior, Ostrogorsky lo vuelve a ver y, y nos dice que en el futuro, un momento,
perdónenme, no sé si ya lo había comentado o no, pero la propuesta de Ostrogorsky, bueno, lo que él prevía, su pronóstico era, ya lo había mencionado, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que los partidos políticos iban a desaparecer en el futuro y que se iban a convertir simplemente en movimientos causa. Es decir, que en el futuro lo que decía Ostrovsky es que los partidos son insostenibles y que lo que podríamos esperar para el futuro es simplemente ver coaliciones de ciudadanos, de organizaciones, de agrupaciones políticas que se unen por causas específicas y una vez que se logra la consecución de esa causa, se desintegra ese movimiento y así. Entonces me parece muy interesante esto que menciona Carlos Oropesa. ¿Será posible que solo se activen durante el proceso electoral? Tendríamos que reformular todo, volver a replantearnos todo, porque recordemos lo que dice la Constitución, ¿no? Que los partidos políticos son entidades de interés público y no solamente tienen entre sus fines llevar al poder político a sus afiliados, a los ciudadanos y ciudadanas, sino promover la cultura cívica y democrática, ¿no? Y entonces, pues gran parte del presupuesto se les da para sus actividades ordinarias y justo para estas actividades cívicas, pero pues qué tanto, ¿no? Tendríamos que analizar qué tanto los partidos políticos realmente están promoviendo la cultura cívica a partir de esta justificación de la Constitución, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. La verdad es que, miren, yo no me atrevería a dar como un diagnóstico final, certero, de qué tendría que pasar con los partidos políticos. Hay todavía la mayoría, ¿no? El consenso académico es actualmente que no podemos prescindir de ellos, que son fundamentales para la democracia, que un sistema de partidos competitivo, saludable, fuerte, es lo ideal para las democracias representativas, pero a mí me parece súper importante que nos cuestionemos, porque sabemos que estamos en medio de una crisis de democracia representativa y hay un malestar permanente en contra de los partidos políticos y sobre todo con esto que menciona muy bien Carlos López, ¿no? Este financiamiento público que evidentemente tiene su razón de ser y que en el 77 empieza este reconocimiento constitucional que va permitiendo que los partidos políticos de oposición tengan recursos del Estado, lo cual es vital para la creación del sistema de partidos pluralista en México, porque solo el PRI tenía dinero del Estado. Entonces, este financiamiento público es vital y los teóricos de todo el mundo nos dicen que financiar públicamente a los partidos es vital, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿Podemos bajarlo o no? Arnulfo, muy buenos días, te escuchamos. Gracias, maestra, buenos días. Es que es interesante proyectarnos hacia el futuro. Decía Sartori que la democracia no es perfecta, que incluso no sabemos si va a llegar a ser perfecta, pero que es el camino que hay que seguir, que hay que buscar, que no hay otro camino que nos pueda dar mejores resultados como la democracia. Y tal vez en un futuro podamos pensar y podamos compartir, algunos sí, algunos no, la idea de eliminar partidos políticos, de quitarles tal vez el financiamiento propio y muchas otras ideas. A lo que yo voy es que las podemos eliminar, las podemos cambiar el nombre, podemos crear otras instituciones y demás, pero la esencia siempre va a ser esa, ¿sí? Usted empezaba la clase diciendo que el propio sistema es un partido político, ¿sí? Se maneja como partido político. En la proyección a futuro, le insisto, le podemos cambiar el nombre de partidos políticos, podemos cambiar instituciones, podemos eliminar todas y quedarnos con una, dos, como pasa en otros países. Podemos hacer mil y una cosa, ¿no? La realidad es que no nos podemos salir del camino de la democracia. Y la realidad es que para seguir ese camino de la democracia necesitamos, no hablo de partidos políticos, necesitamos de la esencia de lo que se construyen los partidos políticos, ¿no? Gracias. Me encanta tu análisis, Arnulfo, porque tienes razón, ¿no? Al final del día,
llamémosle como queramos llamarle, son grupos de personas con intereses comunes, con ideales comunes que quieren promover, ¿no? Que aglutinan los intereses, que agregan los diferentes intereses de una sociedad. Entonces, incluso esto decía Goldenberg sobre las candidaturas independientes, que al final del día funcionan como micropartidos. Analicemos cómo funcionan candidaturas independientes, ¿no? Tienen que crear alguien, tienen que tener alguien que se encargue de las finanzas, de la contabilidad, tienen que crear una asociación civil, tienen que tener un grupo de personas que les ayuden a juntar las firmas. O sea, al final funcionan como un micropartido, ¿no? Entonces, me parece muy buena tu reflexión. Sería indeseable, ¿no? Eliminar esto que mueve la organización política de la ciudadanía, ¿no? En un sistema político, porque iría en contra de la misma democracia. El tema es, ¿no? ¿Qué hacer con estos malestares de los partidos políticos? Pero porque generan todas estas contradicciones, ¿no? Pero me gustó mucho esta reflexión. Y me llevó, no sé si ya lo leí con ustedes, porque es que esto siempre lo digo en casi todas las clases, pero me llevó justo a esta reflexión de Sartori, que muchas veces pensamos que necesitamos cambios estructurales o de forma, pero lo que nos dice, vean esto, nos dice Sartori esto, cuando Borg llegó a entender que los partidos tenían un uso positivo y necesario, no existía una teoría que respaldara esta percepción. Sin embargo, se trataba de un terreno ya desbrozado. La transición de la facción al partido se basa en un proceso paralelo. Vean esto es fundamental. La transición todavía más lenta, más elusiva y más tortuosa de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y con el disentimiento a creer en la diversidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿por qué decía todo esto Sartori en este contexto? Que hay también procesos culturales que tenemos que pasar, ¿no? La transición de la intolerancia, yo siempre pregunto, ¿ya estaremos en esa transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y al encomio del disentimiento? ¿O todavía nos genera como ese malestar, nos genera enojo ver que hay grupos que pueden concebir las cosas de manera distinta a uno? Creo que todavía nos falta muchísimo, ¿no? Y los partidos políticos, la existencia de partidos políticos, que se haya aceptado a los partidos políticos después de un completo antipartidismo en el siglo XIX, tiene que ver con eso, con entender al final del día la idea de la pluralidad, ¿no? Entonces, eso también es bien importante, entender la idea de la pluralidad. Pero bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Carlos y Arnulfo, por estas reflexiones muy enriquecedoras de esta primera parte. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la ley. Bueno, ya vimos un poco cuáles son algunas reflexiones, marcos analíticos que han servido a los teóricos para estudiar los partidos políticos, los conflictos, dilemas, contradicciones. Pero vámonos a las cuestiones de la ley. Vean ustedes que los partidos políticos, como mencionábamos en la primera sesión, fueron regulados por primera vez con la ley electoral de 1911, una vez que Madero accede al poder político, ¿no? En 1946, bueno, esa es la primera vez que son regulados, pero en realidad pues era una regulación muy escueta, ¿no? Si la comparamos evidentemente con lo que contiene hoy en día la Ley General de Partidos Políticos. En 1946 se habla por primera vez de un sistema de elección interna y un sistema de sanciones para los partidos políticos. En 1951
se empieza a decir que los procesos internos, vean esta prohibición, no podían consistir en actos públicos. Aquí hay una idea de no confundir a la ciudadanía, de no fomentar como disputas dentro de las fracciones del partido oficial. Entonces, los procesos internos no podían consistir en actos públicos que pudieran confundir a la ciudadanía en el sentido de que estuvieran realizándose elecciones ordinarias constitucionales. Entonces, ok, hay una como con una legislación muy extraña. En 1973 se empieza a regular sobre los procedimientos de afiliación, derechos y obligaciones de los militantes y sistemas de elecciones internas. Para el 77, bueno, ya lo dijimos muchas veces, pero es la fecha que no olvidamos nunca, del inicio de la transición a la democracia, de acuerdo con varios expertos en el sistema político mexicano, los transitólogos, como algunos los llaman de manera despectiva, ¿no? Pero bueno, estamos de acuerdo que este año fue muy importante porque se reconoce a los partidos como entidades de interés público y se establece que los procedimientos de selección interna sí pueden ser públicos, ¿no? Se modifica esta prohibición extraña que venía del 56. En 1990 se empieza a hacer referencia tangencial a los procedimientos democráticos. O sea, vean que desde 1911, primera vez que se regula, hasta 1990, es la primera vez que se empieza a hablar de democracia interna, afiliación libre y pacífica, derecho a participar por medio de delegados o principalmente, derecho a integrar órganos directivos, sistemas de sanciones, y por primera vez también se habla de medios de defensa. Entonces, 1990, con la creación del IFE, del TRIFE, ¿no? Para contextualizarlo después del 88, la caída del sistema, en 1990 también se empieza a hablar de democracia interna y justicia intrapartidista en la ley electoral. En 1996 se empieza a hablar de la afiliación individual. Hay un problema en México, ¿no? De la creación de partidos con bases gremiales, corporativistas, sindicalistas, religiosas, todo esto, pues evidentemente está prohibido por la ley, pero en 1996 se establece, ¿no? Con toda claridad que la afiliación debe ser individual y que las afiliaciones colectivas, gremiales y todo esto no está permitido. En 2007, pues recordemos que también es una fecha importante, no solo se modifica nuestro modelo de comunicación política, sino que se reconoce ya por el legislador, ahorita vamos a analizar esto, el papel que tiene el Tribunal Electoral, en general las autoridades electorales, para controlar los actos internos de los partidos políticos. Desde que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se asumió como un tribunal constitucional con control difuso de constitucionalidad, pero todos sabemos lo que ocurrió con las diferentes contradicciones de tesis que se promovieron con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Suprema puso un alto a este control de constitucionalidad difuso. Y bueno, en 2007 se enmienda la plana por el caso Castañeda-Guzmán y entonces ya con toda claridad se dice que el tribunal sí puede controlar también, no solamente el control difuso de constitucionalidad, sino también entrarle a conocer actos partidistas. Entonces imagínense, hoy en día tenemos la polémica de si el Tribunal Electoral le debe o no entrar a violación a derechos políticos de actos parlamentarios, ¿no? Tenemos claro que el límite del derecho electoral pues es el derecho parlamentario, el derecho civil, el derecho penal, ¿no? Pero últimamente hemos visto casos, ¿no? De violencia política contra las mujeres en razón de género en que le está entrando, o el tema de la comisión permanente por la exclusión de Movimiento Ciudadano de la comisión permanente de la Cámara de Diputaciones, y le está entrando por el tema de que son derechos políticos vinculados con el ejercicio del derecho político electoral,
a ser votado, ¿no? Entonces, pues así como hay esa resistencia actualmente a que el tribunal entre a los actos parlamentarios, que ustedes ya me pueden decir qué opinan, pues igual, ¿no? Históricamente ha existido una resistencia férrea a que el tribunal le entre a los actos, a los asuntos internos de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Por básicamente la cuestión de la autonomía, autoorganización que tienen los partidos políticos y que ellos tendrían en todo caso que decidir su vida interna, pero sucede que no se han puesto de acuerdo muchas veces y sucede otra cosa fundamental, que hay violación de derechos humanos al interior de los partidos políticos. Se violan los derechos de los militantes, de los afiliados, se viola los procesos de democracia interna, y es ahí cuando en un Estado constitucional, democrático de derecho, pues se vuelve fundamental contar con autoridades jurisdiccionales que puedan tutelar esos derechos. En 2014 se publica la Ley General de Partidos Políticos y, como les había mencionado, pues ya varios especialistas hablaban de que era importante concentrar todas las normas del COFIPE, de la Constitución, de los reglamentos del antes IFE, en un solo documento, también en este afán centralizador con el cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque la reforma de 2014 pues fue una reforma centralista, ¿verdad? Contra el federalismo desde mi perspectiva, pero lo importante es que en un solo documento se establecieron los derechos y obligaciones de los partidos políticos, de la militancia, los lineamientos básicos para elecciones. Pueden hacer las elecciones los partidos como quieran, pero deben de cumplir con lo que establece la Ley General de Partidos Políticos. Debe haber una convocatoria, se deben de establecer los requisitos con toda claridad, las fechas, ¿no? Entonces, hay lineamientos básicos que se han ido construyendo básicamente a base de jurisprudencia y ahorita vamos a ver eso, cómo le fue entrando el tribunal, a pesar de que el JDC no estaba previsto para actos internos de partidos políticos. ¿Qué más? Transparencia en los recursos, esto es obligatorio, mecanismos de justicia intrapartidaria, paridad de género y organización de dirigentes. Entonces, eso es, como vean, no ha habido tantos cambios, es un recorrido muy a vuelo de pájaro, pero porque en realidad lo más importante se ha concentrado sobre todo en los criterios jurisprudenciales, que es lo que vamos a continuación ver, ¿no? Porque no ha sido tanto los cambios a nivel legislativos. Pero veamos la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean que podemos hablar de 3 etapas del control externo a los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué hablamos de control externo? Porque existe también un control interno. Y ese control interno tendría que ser a partir de los órganos de justicia intrapartidista, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, los MASC, que por obligación, desde el 2014, los partidos deben contemplar MASC en su interior para resolver sus conflictos internos. Entonces, ese serían como el control interno, pero, pues, como sabemos, pues hay diferentes violaciones al interior de los partidos políticos de los derechos de la militancia. Y entonces, como les decía, bueno, hay 3 etapas en el control externo a los partidos políticos por parte del Tribunal Electoral en torno a su vida interna. Una que va de 1996 a 1999, en donde se consideraban improcedentes todos los JDC que se promovían por las militancias partidistas. Una segunda etapa que va de 1999 a 2003, de control indirecto. El Tribunal Electoral empezó a conocer actos partidistas, pero de manera indirecta, a partir de conocer los
actos del Instituto Federal Electoral sobre los partidos políticos. Entonces, sí le entraba a conocer actos partidistas, pero a partir de revisar el acto del IFE, porque el IFE era, y es todavía como INE, el que se encarga de revisar los estatutos, los documentos básicos de los partidos políticos. Y una tercera etapa que podemos ver aquí en verde. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí se ve, maestra. Muchas gracias. Y una tercera etapa que va de 2003 a la fecha, en donde ya con toda claridad existe, bueno, es procedente el JDC, ¿no? Entonces, traigo aquí varios casos para ejemplificar esto, ¿no? Las diferentes etapas. Vamos a empezar con la etapa de la improcedencia. Vean este ejemplo, el sub-JDC 12 del 97. ¿Qué pasó? 2 ciudadanos presentaron ante la Junta Distrital Ejecutiva del, bueno, entonces IFE, en Chiapas, su intención de registrarse como candidatos propietario y suplente respectivamente a diputados federales del PRD. El vocal ejecutivo negó su registro por carecer de representatividad. Ante esto promovieron un JDC en contra de este acto y actos atribuidos al PRD. Se desechó este JDC, primero porque los actos en contra de la Junta Distrital fueron presentados de manera extemporánea, un requisito de procedencia insalvable, y segundo, porque se estimó que la autoridad jurisdiccional solo era competente para conocer actos de las autoridades electorales, no así de los partidos políticos. Aquí está la clave de por qué se consideró improcedente. Porque vean lo que dice la ley, lo que decía la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vean que el artículo 80 prevía que el JDC solo podía ser promovido por el ciudadano o ciudadana cuando, 1, no hubiera obtenido oportunamente el documento que exige la ley electoral para ejercer el voto. 2, no aparezca incluido en la lista nominal de electores. 3, considera haber sido excluido indebidamente de la lista nominal de electores. O sea, vean que casi todos los supuestos de procedencia tienen que ver con tutelar el derecho al voto del ciudadano, cuando habiendo sido propuesto por un partido político le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. Si bien está esta fracción D, vean lo que dice el F. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo 79. Entonces, aquí está el artículo 80, y luego que dice el artículo 84, que decía, establecía que las sentencias recaídas en estos juicios serían notificadas A, al actor y a los terceros interesados, y B, a la autoridad responsable. Entonces, las magistraturas electorales en aquel entonces interpretaron estas reglas de procedencia del JDC de manera muy limitada y consideraron que solo se podían impugnar actos de autoridades y los partidos políticos no eran autoridades responsables. El legislador no lo había establecido así en 1996 y por tanto, pues no podía conocerse el JDC porque los partidos políticos no eran autoridades y sus actos no eran propiamente actos de autoridad. Entonces vean como un elemento muy formalista, ¿no? No, pues yo no soy una autoridad, no puedo ser definida así, la ley establece que solo puede impugnar actos de autoridad que violen derechos políticos, entonces no procede. ¿Qué pasa después? Se va modificando un poco este criterio en luz amarilla. Vamos a ver este caso. Un ciudadano presentó un JDC impugnando la lista de senadurías de representación proporcional. Este caso es muy, muy famoso, es uno de los parteaguas, ¿no? Se impugnó, ¿no?, la lista de senadurías de representación proporcional del PRD, ya que de acuerdo a los estatutos de dicho partido, se le debió de haber asignado el número 5 de la lista y no el 7 como hizo el partido de manera arbitraria de acuerdo al acto. Causales de improcedencia. Tanto el IFE como el PRD argumentaban que el JDC era improcedente porque se estaban impugnando actos del partido, no propiamente del IFE. Entonces aquí hay una interpretación mucho más flexible por parte de las magistraturas electorales y vean la interpretación, dado que el IFE debe garantizar que los partidos políticos cumplan sus propios estatutos,
procedía a la impugnación porque el acto administrativo de la autoridad electoral podía ser impugnada en ese sentido. Entonces, el Tribunal Electoral, evidentemente, tenía facultades para conocer actos calificados por el propio IFE, ¿no? En torno a los partidos políticos. Entonces, le entra al estudio de fondo por primera vez de un asunto partidista, ¿no? Un asunto interno. Ahorita vamos a ver la definición de asuntos internos. Y justo este caso, pues, es muy relevante porque es el caso Pablo Gómez, ¿no? Que se le había puesto en el lugar séptimo de la lista y aquí por primera vez la Sala Superior le entra a estudiar los estatutos del PRD, además del convenio de coalición que había hecho con el PT, y se dan cuenta que el ciudadano tenía razón y modifican el orden de prelación de la lista de representación proporcional del PRD, ¿no? Entonces, evidentemente esto no empieza a gustar. ¿Cómo es posible que el tribunal nos diga qué tenemos que hacer los partidos políticos, ¿no? Pero justo es a partir de una interpretación de los estatutos y del convenio de coalición que se dan cuenta que evidentemente había una injusticia que se estaba cometiendo en contra del ciudadano. Y finalmente tenemos el JDC, que abre la puerta, que da la luz verde completa a la procedencia del JDC, el 84 de 2003. Un ciudadano impugnó el dictamen del PRI por el cual se había determinado que no cumplía con todos los requisitos para ser registrado como precandidato a diputado federal por Puebla. Vean esto. Aquí hubo un cambio de interpretación, ¿no? Se deja atrás precedentes. Si bien este asunto se desechó, fue porque se consideró que, contrario a estos otros precedentes que pueden consultar, debía equipararse, aquí está lo importante, la jurisdicción de los partidos con la del Estado y con las autoridades para que resolvieran conforme a su normativa sus asuntos internos. En caso de no contar con ello, se podía acudir en per saltum ante la jurisdicción del Estado. Entonces, en pocas palabras, aquí se interpretó por fin que los actos de autoridad de los partidos políticos tenían que ser equiparables a la jurisdicción del Estado y que evidentemente era procedente el JDC, porque de lo contrario sería dejar en estado de indefensión a los derechos político-electorales de las militancias de los partidos políticos. En este caso se desechó el asunto, pero para que justo el PRI, se analizan los estatutos del PRI y se observa que de acuerdo a su normativa interna deben de contar con un órgano de justicia y entonces se desecha para que se impugnara y conociera esto por el órgano de justicia intrapartidario. Pero a partir de este JDC es que empieza a conocer el Tribunal Electoral asuntos internos y presuntas violaciones de los derechos políticos de la militancia, ¿no? Y hemos visto cómo el JDC es el medio de impugnación más presentado históricamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la mayoría tienen que ver con estos asuntos de justicia intrapartidaria. Entonces, pues esto es fundamental porque, pues sí, ¿no? Hablamos de todo lo malo que hay en los partidos políticos, pero justo esta es una de las formas, no la única ni la panacea, pero este es un mecanismo jurisdiccional para tutelar los derechos de la militancia, que es fundamental para ir promoviendo mayor democracia al interior de los partidos políticos. Ahora, ¿qué dice entonces la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? ¿Qué son los asuntos internos? Bueno, vean que el tema de la organización interna está contenido en la Ley General de Partidos Políticos. Si no recuerdo, es el título tercero o el título segundo, discúlpenme, no me sé exactamente los títulos, pero vean lo que nos dice la Ley General de Partidos Políticos. Los asuntos internos comprenden todo el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta ley, así como en su respectivo estatuto y reglamentos que aprueban sus órganos de dirección. Entonces, pues así es bien importante tener en claro, ¿no? Que los partidos políticos tengan autonomía y el principio de autoorganización y que tengan asuntos internos no implica
que puedan hacer lo que quieran al interior del partido político. Ahorita vamos a ver un caso donde se plantea esto, ¿no? Si se puede o no revisar la constitucionalidad de los estatutos de un partido político por primera vez. Entonces, son los asuntos internos, son todos los actos y todos los procedimientos que tienen que ver con la organización y funcionamiento de los partidos políticos, pero tienen que seguir, tienen que estar armonizados, no pueden ir más allá de los límites constitucionales, ¿no? ¿Qué ejemplos nos da la Ley de Asuntos Internos? La elaboración y modificación de sus documentos básicos, la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación. Me gustó cómo resaltó Carlos, ¿no? Esto de voluntario. Ahí hay que resaltar la importancia de los partidos políticos en ese sentido. La elección de los integrantes de sus órganos internos, los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, emisión de reglamentos internos y acuerdos de carácter general para que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos, y procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Básicamente todos estos son lo que define la Ley General como asuntos internos de los partidos políticos, y todos estos actos evidentemente son impugnables ante la justicia electoral, pero ojo, siempre recordemos que se deben de agotar las instancias partidistas antes de acudir al tribunal electoral. Sabemos que existe la figura del per saltum y que es posible, ¿no?, que la militancia que está siendo violentada en sus derechos político-electorales o derechos humanos vinculados con estos derechos acudan ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, pero cuando no sea propicio, ¿no?, los órganos de justicia cuando está dilatado muchísimo el proceso para la resolución del conflicto. O sea, hay ciertas condiciones específicas que deben cumplirse, ¿no? Eso es la excepción. El per saltum es la excepción. La regla general, y que trae a muchísimos desechamientos, es que se deben de agotar las instancias partidistas, ¿no? Porque esto tiene que ir acorde con el principio de mínima intervención que sí deben de tener las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos políticos. Es un principio, el principio de la mínima intervención, que evidentemente va a entrar permanentemente en tensión con la demanda de la ciudadanía que exige esta intervención de las autoridades electorales cuando se observan actos de injusticia al interior de los partidos políticos. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿no?, recalcar esto, ¿no?, que siempre van a haber diferentes caminos interpretativos cuando se resuelven los casos en la justicia electoral. Y evidentemente uno de los criterios que deben seguir las magistraturas electorales es, pues, la solución que implique menos intervención en la vida interna de los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, cuando se modifica el orden de prelación en las listas de representación proporcional, cuando estamos hablando de asignación de curules, ¿no?, siguiendo el principio de paridad, cuando no se cumple con la paridad o con los límites de sobre y subrepresentación, hay diferentes soluciones. ¿Y cuál es la solución que se debe seguir? Pues aquella que afecte en menor medida la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Entonces, justo en la sentencia, esta sentencia que establece la paridad exacta en la Cámara de Diputaciones en la elección, después de la elección de 2021, hay ahí votos diferenciados, ¿no? No hubo unanimidad. Y el magistrado Reyes, por ejemplo, proponía un camino que de acuerdo a su interpretación era la más óptima, pero la mayoría de magistraturas se fueron por otra solución que justo afectaba en menor medida la organización de los partidos políticos. Entonces solo se afectó al Partido Verde. En ese caso se le quitó una curul, se le cambió la curul que tenía masculina por una femenina, y se acabó, ¿no? Porque la solución que proponía el magistrado Reyes era afectar a más partidos políticos. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo tenemos que seguir criterios de interpretación, ¿no? Porque evidentemente la ley electoral
la diferente normativa electoral no da soluciones a todos los casos. A veces se cuestiona muchísimo a las magistraturas electorales que van más allá de la ley, porque evidentemente la ley no contempla todos los casos que nuestra política mexicana ingeniosamente siempre está mostrando, ¿no? Las diferentes posibilidades, la creatividad de los partidos políticos para hacer cosas creativas, ¿verdad? Supera siempre nuestras expectativas. Entonces, evidentemente, no se puede tener reglas precisas para todo y por ello está esto que se llama principialismo electoral, ¿no? Que son principios, parámetros de interpretación que deben seguir las magistraturas electorales cuando no se sabe cuál es el camino jurídico más óptimo a seguir. Bueno, ya me estaba volando con un tema de interpretación jurídica. A ver, ¿cuáles son los documentos básicos? Son 3 básicos, ¿no? La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, ¿no? Esto es básicamente lo que deben de tener sí o sí todos los partidos políticos, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Vámonos sobre todo a hablar de los órganos internos. ¿Cuál es la estructura básica que sí o sí deben de tener todos los partidos políticos de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos? Que déjenme decirles, ¿no? Que la Ley General de Partidos Políticos básicamente incorporó, pues, la línea jurisprudencial que había ido construyendo el Tribunal Electoral desde 2003, que le empieza a entrar de lleno a los asuntos internos de los partidos políticos, ¿no? Hasta 2007 que el legislador le dice, bueno, sí, te damos permiso de que lo hagas, aunque ya lo venía haciendo. Y vean, ¿cuáles son los órganos internos que deben tener, ¿no? Trasladamos ese análisis teórico de Sartori de las subunidades. ¿Cuáles son, ahora sí, la estructura básica, ¿no? Burocrática que debe tener un partido político? Por lo menos, el partido político debe tener una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas las entidades federativas, en el caso de partidos políticos nacionales, o de los municipios en caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas, ¿no? Entonces, esto es súper importante, entender que las asambleas partidistas son las máximas autoridades. Entonces, es bien importante que se cumpla con una cantidad de criterios, ¿no? Con una serie de criterios para garantizar el quórum legal, la votación, la publicidad que se hace a las convocatorias. También debe existir un comité nacional o local u órgano equivalente para los partidos políticos según corresponda, que será representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización de las decisiones de las demás instancias partidistas, ¿no? Entonces, el Comité Nacional es como el órgano ejecutivo, ¿no? Pero vean que la máxima autoridad siempre es la Asamblea. Un órgano responsable de la administración del patrimonio, recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales, anuales, de pre-campaña y campaña. La fiscalización es permanente para los partidos políticos, estén en actividades ordinarias o en proceso electoral, y siempre deben de estar presentando informes. Debe existir un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargo de elección popular. Entonces debe de haber como un mini INE, ¿no? Al interior de los partidos políticos. Es decir, un órgano interno que organice las elecciones internas, que además debe ser elegido democráticamente. Y también debe de haber un mini tribunal electoral al interior de los partidos políticos, ¿no? Un órgano de decisión colegiada responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita. Entonces vean cómo si un partido político funciona en su interior como un microsistema político. Porque vean, ¿no? Que tiene una asamblea, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un órgano responsable de las finanzas, un mini INE y un mini tribunal electoral, ¿no? Que además pues organizan esas elecciones y deben de resolver los conflictos internos.
un órgano encargado de cumplir con obligaciones de transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos. Hemos avanzado muchísimo en este tema. Antes no eran públicos los padrones de los afiliados. Entonces, la verdad es que sí se ha avanzado mucho, pero todavía falta todavía, evidentemente. Y un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes. Esto es fundamental, ¿no? Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes. Y vamos a ver que va a ser tanto una obligación como un derecho, la capacitación cívica de la militancia. Creo que ahí hay un rubro, un área de oportunidad muy grande, porque si analizamos cuánto presupuesto público se le destina a la educación y a la capacitación cívica, tan solo pensemos que se destina solo el 3% en la construcción del liderazgo y la participación política de las mujeres por una obligación legal y constitucional. Entonces, veamos, ¿no? Un área de oportunidad ahí. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además, con comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades ejecutivas. Y vean esto, en todos los órganos se debe de garantizar el principio de paridad de género. Bueno, eso se incorporó a la ley con la reforma de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, vamos a ver ahora algunos casos que están relacionados justo con la construcción de criterios sobre estos órganos internos que deben tener los partidos políticos. Insisto, sobre todo en el módulo que sigue van a profundizar en el tema de la democracia interna y la justicia intrapartidista, porque también ha sido, ¿no?, a partir de línea jurisprudencial, de criterios jurisprudenciales, que se ha ido estableciendo qué es la democracia interna, cuáles son los elementos mínimos. De hecho, lo vamos a ver ahorita, más bien. Vean, aquí les traigo un ejemplo, un caso de los más relevantes históricos, el JDC 781 de 2002. ¿Pueden ser antidemocráticos los estatutos de un partido político? A ver, aquí sí se los pregunto. ¿Qué opinan ustedes? A ver, imagínense que viene un grupo de ciudadanos, y quieren formar el Partido Nazi Mexicano a nivel nacional. ¿Es posible tener un partido nazi en México? ¿Podría el INE registrarlo? Carlos dice que no. Arnulfo. Con referente a la pregunta que nos hace, que puso en la pantalla, yo creo que sí. Sí pueden ser antidemocráticos los estatutos de un partido político. No es lo ideal, evidentemente, ¿no? No se busca eso, pero sí pueden existir determinados estatutos antidemocráticos. Con referente al partido nazi, democráticamente, pues no debería de existir esa brecha, ¿no?, de oportunidad. Aunque, insisto, estaría contradiciendo totalmente los estatutos y los principios de lo que se busca, ¿no?, de la democracia. Pero bueno, sí, es una pregunta muy, muy ambigua que hay que analizar. Gracias. Gracias, Arnulfo. Carlos, ¿tú qué opinas? Gracias, maestra. Pues mira, hay que recordar que en el momento procesal fundacional de los partidos, además del requisito de las asambleas, de las afiliaciones, recordemos que un requisito también importante es la evaluación que hace el Instituto Nacional Electoral y su equivalente en los soples, en cada entidad federativa, de los documentos básicos. O sea,
Yo puedo tener mis asambleas acreditadas, puedo tener el número de afiliados que me pide el porcentaje de ley, pero si mis documentos básicos, programa de acción, declaración de principios y estatutos, no cumplen con los principios democráticos contenidos en nuestra Constitución, no se otorga el reconocimiento a ese partido político, ya sea local o ya sea nacional. Entonces, para lo que nos planteas, donde una organización política proponga en su cuerpo doctrinario, en sus estatutos, en su declaración de principios, que la filosofía y la ideología es el fascismo nacional socialista que llamamos nazis, pues me parece que ni el INE ni los OPLES otorgarían el visto bueno para la creación de dicho partido político, ¿no? Entonces, tenemos salvaguardas dentro de la vida democrática plural. Hay ejes fundamentales que no pueden ser trastocados, porque si no, pues vamos a permitir la creación de partidos monarquistas y de organizaciones que ya no corresponden a la evolución democrática por la que tanto hemos luchado y por la que tanto aspiramos esta y las siguientes generaciones. Es cuanto, maestra. Gracias. Sí, le diste en el clavo, ¿no? El INE tiene que revisar que los estatutos, la declaración de principios y el programa de acción vayan acorde a la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a darle la palabra a Ezequiel, que también levantó la mano. Era justamente eso que acaba de decir Carlos y que estás abundando tú, que en el artículo 37, donde se señala el contenido que debe tener la declaración de principios, dice claramente la obligación de observar la Constitución, las instituciones que de ella emanen, y también está la obligación de conducirse por medios pacíficos, ¿no? Evidentemente, en cumplimiento de esta obligación, como bien decía Carlos, al hacer la revisión de los documentos, las instituciones tendrían que rechazar a ese órgano, ¿no? Claro, muchas gracias, ¿no? Siempre ha sido como un dilema, o sea, no es una pregunta sencilla, porque siempre ha sido un dilema esta paradoja de la democracia, ¿no? Podemos tolerar a los intolerantes, el siglo de democracia habla de inclusión, ¿cómo vamos a permitir a un grupo de personas que van en contra de la democracia, ¿no? Y de esto nos habló muchísimo Karl Popper, ¿no? En esta paradoja. Y siempre no es una discusión sencilla y hay mucha literatura sobre la adopción o no de partidos antisistemas, ¿no? Hay muchos ejemplos en el mundo de partidos muy religiosos, partidos conservadores, partidos nazi, ¿no? Y aterrizándolo al caso mexicano, pues justo es eso lo que nos dice Carlos, ¿no? Y Ezequiel, que pues nuestra Constitución en el artículo primero prohíbe, ¿no? Tajantemente la discriminación motivada entre otros motivos por cuestiones de raza, de género, de condición social, etcétera, ¿no? Las diferentes categorías sospechosas. Entonces, si viniera un partido nazi con un discurso discriminador, asumiéndose como la raza suprema, pues evidentemente iría en contra, ¿no? Del primero constitucional. Entonces, definitivamente nuestro régimen constitucional no sería admitible, ¿no? Legalmente un partido nazi. Y vean que un problema, bueno, no fue un problema similar porque no ha ocurrido, afortunadamente, que alguien quiera registrar, bueno, hasta donde yo tengo noticia, un partido fascista, nacionalsocialista, hasta estos momentos. Pero vean que un dilema similar se planteó en el sub-JDC 781 de 2002. El Partido Popular Socialista notificó al Consejo General del entonces IFE su propósito de constituirse como partido político nacional. El Consejo General del IFE rechazó su registro, no porque sea un partido socialista, porque sus estatutos no cumplían con esos elementos mínimos democráticos que imponía la ley, entre otros requisitos, ¿no? Entonces, sí es bien importante que estos documentos básicos de los partidos políticos contemplen requisitos mínimos de democracia para poder entrarle al juego democrático en nuestro régimen constitucional, ¿no? Podríamos entrar en un debate filosófico de si eso está bien o no, pero es lo que
hasta estos momentos, ¿no? Se ha interpretado por nuestras autoridades electorales. Pero ven, esta sentencia a mí me gusta mucho en lo particular porque es una de las primeras en que le entran a estudiar qué es la democracia interna. Y bueno, es muy ilustrativa porque, vean, analiza la obra de Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, la de Rafael del Águila, Manual de Ciencia Política, de José Ignacio Navarro Méndez, Partidos Políticos y Democracia Interna, de Michelangelo Bovero, la ponencia denominada Los adjetivos de la democracia, y de Humberto Cerroni, Reglas y valores de la democracia. Bueno, no, yo criticaría que no estudian obras de mujeres, pero eso es otro tema. Pero me gusta mucho la sentencia porque analizan diferentes autores y establecen como, en esta sentencia se establece como parámetros mínimos de democracia, ¿no? Porque, pues imagínense, la ley, el COFIPE en ese entonces, pues no establecía qué debía entenderse por democracia interna en un partido político, elementos mínimos de democracia. Entonces, le tocó al Tribunal Electoral definir, entonces, cuáles son esos elementos mínimos de democracia interna que deben cumplir los estatutos de los partidos políticos, ¿no? Entonces, analizando, estos autores llegaron a la conclusión que los elementos mínimos de democracia es la deliberación y participación de los ciudadanos en el mayor grado posible en los procesos de toma de decisiones. La igualdad, pues difícilmente podría tenerse como democrática una sociedad que admita discriminación o privilegios a favor de algunas personas, garantías de ciertos derechos fundamentales, principalmente de las libertades de expresión, información y de asociación, control de órganos electorales, la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan no solo elegir a quienes van a estar al frente del gobierno, sino de removerlos de aquellos casos que por la gravedad de sus acciones así lo ameriten. Y después de analizar en esta sentencia los elementos mínimos de la democracia, pasan a estudiar los elementos mínimos de la democracia interna. Entonces, se establece en esta sentencia, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos mínimos? La asamblea u órgano equivalente como principal centro decisor del partido al representar la voluntad del conjunto de afiliados. Y como vemos, esto ya está en la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? La protección de los derechos fundamentales de los afiliados. Debe ser algo que sí o sí deben de contemplar, ¿no? Los estatutos, el establecimiento de procedimientos disciplinarios con las garantías procesales mínimas. La existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como en la posibilidad de ser elegidos como tales. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido y mecanismos de control del poder. Y bueno, también por primera vez, ¿no? Se empieza a hablar de un catálogo de derechos de los afiliados de la militancia, derecho al voto activo y pasivo, derecho a la información de los afiliados, libertad de expresión, libre acceso y salida de los partidos políticos. Y además, esto es muy importante, que en la imposición de sanciones pues se debe de considerar diferentes garantías procesales, ¿no? El derecho a un procedimiento previo, los partidos no pueden inventarse procedimientos para sancionar expeditos, deben de garantizarse los derechos de audiencia al interior del partido, el derecho de defensa. Todas las sanciones deben de estar previamente tipificadas, las sanciones deben ser proporcionales, en todo caso se debe de realizar la motivación y fundamentación de las decisiones partidistas de estos órganos de justicia, estos órganos disciplinarios, y siempre debe estar conformado por un órgano previamente establecido, ¿no? Entonces, esto se establece en la sentencia y se determina entonces, se confirma la negativa del registro porque los estatutos del partido, vean, pues no establecían la posibilidad de convocar al Congreso del partido, es decir, a la Asamblea, a sesión extraordinaria cuya convocatoria pudiera ser efectuada por los propios afiliados en un número muy elevado. No se determinaba cuál era el quórum necesario para que los órganos colegiados del partido, enumerados en el artículo 29, pudieran instalarse, deliberar y tomar válidamente sus resoluciones y sus acuerdos. No se prevía la duración en el cargo de los integrantes de los comités directivos municipales, estatales y centrales, sino exclusivamente por lo que vean los comités de célula.
Y vean, tampoco se contemplaba un procedimiento con las garantías mínimas para la aplicación de sanciones. Entonces, no fue porque fuera un partido socialista, ¿no? Hay un prejuicio de ese tipo, sino porque pues, no se cumplían con estos requisitos mínimos que a través de un criterio, de una interpretación, se llegó a la conclusión de lo que debían ser la democracia, los elementos mínimos de la democracia partidista, que pues se volvió una tesis de jurisprudencia con el análisis de otros casos. ¿Qué hora tenemos? Pues ya estamos sobre el tiempo, pero vean que pues muchas decisiones que se han tomado a lo largo de la historia tienen que ver justo, ¿no? Cómo le fue entrando el Tribunal Electoral a analizar primero los estatutos de un partido político, cuáles deben de ser los elementos mínimos para considerarse democráticos, también cómo determinar si una elección primaria es democrática. Vamos a ver que muchos partidos políticos pues no renovaban, en este caso, por ejemplo, un ciudadano, un militante del Partido Verde impugna las elecciones internas porque los dirigentes, la normativa del Partido Verde pues no contemplaba el tiempo de duración de los cargos para los cuales se convocaban elecciones. Entonces podían ver a los dirigentes del Verde eternamente como dirigentes del Verde, ¿no? Entonces, a partir de una resolución, ¿no? Se estableció que la elección pues no había cumplido con elementos mínimos para que una elección fuera democrática. No se preocupen, ahora lo estamos viendo muy rápido, pero lo van a ver ustedes muy a detalle en el siguiente módulo. También hubo un caso del PT, en donde se anuló, se consideró que no era constitucional el voto por aclamación, ¿no? Entonces, esto es muy común en los partidos políticos, ¿no? El voto por aclamación, los aplausos, pues esto se ha considerado que es inconstitucional, ¿no? Entonces, ojo, porque la Constitución ordena, ¿no? Como método de elección el sufragio universal, libre, secreto y directo, el voto por aclamación se considera que viola la secrecía del voto, pues no permite cuantificar y pues puede propiciar, ¿no? La intimidación o la coacción por los integrantes. Entonces se ordenó al PT cambiar los estatutos para evitar este voto por aclamación en las asambleas, que son los órganos máximos de dirección, ¿no? Y bueno, con este voy a cerrar porque me parece fundamental, el sub-JDC 20 de 2018, que está más enfocado a la organización interna, al tema de la paridad. ¿Qué pasó en este caso? Pues se llevaron a cabo en 2017 los procedimientos de elección de la dirigencia nacional e integrantes de las comisiones del PRD. Una ciudadana impugnó la elección del presidente y del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional por incumplir con las reglas de paridad de género. La comisión jurisdiccional del partido consideró infundada la queja. ¿Qué decía el PRD? El PRD decía que son cargos unipersonales, la presidencia y la Secretaría General del partido político son cargos unipersonales, un poco como lo que se argumentaba con el tema de las gubernaturas en 2021, si podían o no ser objeto de paridad, ¿no? Si son cargos unipersonales, la misma discusión. Y bueno, la sala superior consideró que tenía razón la ciudadana y que se debió de haber postulado un hombre y una mujer o viceversa para estos cargos tan importantes que es la presidencia y la secretaría general. Entonces, esto ya es un criterio obligatorio que deben cumplir los partidos políticos, que se debe garantizar la paridad también en cargos unipersonales, se debe de alternar, ¿no? Si es la presidencia o la Secretaría General del partido político. Pero, ¿qué pasó en este caso? Se confirmó la resolución del partido porque ya estábamos en el proceso electoral de 2018. La mayoría de magistraturas consideró que el partido debía de concentrarse en esta elección ordinaria, constitucional,
porque si volvían a convocar elecciones, podía complicar muchísimo la permanencia y la estabilidad del partido político. Lo cual puede ser cierto hasta cierto punto, ¿no? Porque vemos que el PRD estuvo a punto de perder su registro con las elecciones de 2021, ¿no? Entonces, poco a poco va perdiendo adeptos este partido político, pero lo que quiero resaltar, bueno, lo que se ordenó es que a partir del siguiente proceso interno del PRD, se debe garantizar sí o sí la paridad. Lo que me gusta de esta sentencia es que citan este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y Internacional que refleja esta realidad. Vean ustedes, la mayoría de las mujeres, 50% de las mujeres que están en los partidos políticos conforman las bases. 20% están como en puestos intermedios, pero los partidos políticos en México siguen siendo integrados en la cúpula partidista por hombres. Entonces, de lo que se trata es de modificar estas cifras y que cada vez tengamos más mujeres aquí en la punta de la pirámide, ¿no? Bueno, entonces, con esto terminaríamos esta sesión de este módulo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún cuestionamiento, aportación, reflexión final que quieran hacer. Bueno, les agradezco enormemente su atención, sus comentarios, sus reflexiones, abonaron muchísimo para la reflexión de esta sesión. El día de mañana estarán con el doctor José Ramón Narváez, siguiendo con la reflexión de la organización interna de los partidos políticos. Les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos más adelante en la clase final de este diplomado, para que juntos y juntas hagamos algunas conclusiones sobre el futuro de los partidos políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Buen martes a todas, a todos. Hasta Excelente mañana. martes. Muchas gracias, muy buen día. Igual. Bye, bye.